Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy lamentablemente no tengo cámara disponible porque tuve un inconveniente con mi compu, así que, pero voy a estar acá, van a leer mi nombre y voy a estar coordinando este webinar como bueno, este creo que es el tercer encuentro, así que estamos contentos de darle continuidad. En el día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Rubén Schiavelli, jefe de nefrología y trasplante renal del Hospital Argerich, y del doctor Alejandro Bertolotti, jefe de departamento de trasplante del Hospital de la Fundación Favaloro. Y bueno, el tema del que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poquito de qué pasó con el trasplante durante este tiempo de pandemia, qué cosas fueron aprendiendo y qué cosas fueron los equipos trabajando en medio de la pandemia junto con el INCUCAI para poder dar continuidad, como estuvimos diciendo hasta ahora, a los trasplantes y la procuración de órganos. Así que, doctor Schiavelli, le doy la palabra para que usted inicie. La presentación del doctor Schiavelli será en unos 15 minutos aproximadamente, unos 15 minutos el doctor Bertolotti, y como siempre vamos a estar recibiendo las preguntas que vamos a ir haciéndole a los panelistas, los presentadores, perdón. Así que, doctor Schiavelli. Hola, buenos días. Bueno, realmente para mí es un gusto estar acá y celebro que el INCUCAI se acerque a través de hoy de estos métodos que tenemos virtuales, pero que nos acerquemos a los pacientes. Tal vez es el momento más importante para estar cerca de nuestros pacientes por el grado de incertidumbre que existe en toda la población, no solo en los pacientes trasplantados, sino que en la población general, en los médicos, en el sistema sanitario y en este caso en los pacientes trasplantados o en espera de un trasplante. Me toca a mí hablar de este tema hoy que tiene que ver un poco con qué pasa con el trasplante en pandemia y por supuesto con las expectativas de los pacientes. Y realmente esto nos ha atravesado, yo siempre digo que cayó como un rayo la pandemia y atravesó a todo el mundo por igual. Es algo extraño, nosotros no lo habíamos vivido, esto se vivió solamente en la década del 20, con la fiebre española, pero no se había vivido una cosa así tan importante y tan transversal que pone en duda cualquier sistema, no el sistema sanitario, sino que los sistemas de los países, pone en duda los sistemas económicos y por supuesto va de la mano con los sistemas sanitarios y los sistemas de trasplante. Nos toca hablar de esto y es importante contarles que yo quisiera ver si puedo pasar la diapo, pero veo mi pantalla. A ver. No estaría pudiendo pasar la diapo. No sé si me pueden dar una mano. A ver, espera un minutito, Rubén, que por ahí Valeria te puede dar alguna asistencia respecto de cómo pasar las diapos. Yo tengo mi pantalla, me veo yo y la diapo está detrás, pero Sí, no la la puedo pantalla pasar. la vemos. A La ver, estás yo te voy a pasando. pedir el control desde afuera, a ver si puedo pasarla yo desde acá. Dale. Hola doctor, ahí apriete escape y Sí. después vuelve a poner la presentación y va a poder hacer la presentación normal, digamos. No estoy pudiendo hacer nada. Escape tampoco me hace caso. No hace nada. ¿Me pueden ayudar? Y, doctor, le voy a sacar la presentación y la volvemos a poner. Dale. Disculpen los problemas técnicos de hoy.
A ver ahora. Ahí podemos. No, pero no pasa la pantalla. Mi teclado no responde a nada. ¿Hay alguna otra forma de...? A ver, Vale, ¿vos podés pasarla? Voy a intentar pedirle el control de su pantalla, a ver si Ahí tiene que aceptar. Ahí pasó, ahí pasó. pasó, a ver. Ahí está pasando. Bueno, entonces un poco, disculpen que se trabó esto, pero bueno, la idea es hablar de trasplante pandemia y qué expectativas genera esto de la pandemia, ¿no es cierto? Ustedes saben que en febrero 24 aparece la enfermedad del nuevo coronavirus que está causada por este virus del síndrome respiratorio agudo severo que llamamos SARS-CoV-2, así se llama el virus, y que todo el mundo llama COVID-19. En realidad COVID-19 es la enfermedad. Y se identifica por primera vez en diciembre en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, en enero, la OMS declara este brote de coronavirus como una emergencia de salud pública y el 11 de marzo se declara la pandemia. Y fíjense que en muy poquito tiempo, en menos de 2-3 meses, esto genera como una explosión en todo el mundo y la OMS toma cartas en el asunto definiendo que estamos en una epidemia a nivel mundial que se llama pandemia. Es importante ver que un poquito más acá, cerca de junio, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, hace una adaptación y una actualización de cuáles son los pacientes que están más en riesgo. Por supuesto, son los adultos mayores y la edad del receptor, la edad del paciente es realmente un hecho importante y es independiente de su enfermedad, y aparece, y yo se los remarqué acá en rojo, los pacientes trasplantados como uno de los enfermos que están más en riesgo. Por supuesto, también aparece la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, la insuficiencia cardíaca, la anemia y la diabetes. Entonces, esto es importante porque marca qué grupos de pacientes van a estar más en riesgo que otros. Hay una cosa interesante ver que había ya algunos antecedentes de otros coronavirus que habían empezado y ya había publicaciones en respecto a pacientes trasplantados con el SARS. El SARS es el mismo virus, parecido, no el mismo, parecido, y por eso se llama SARS y este se llama SARS-2. También había uno que se llamaba MERS, no importa las siglas, pero que también tenían importancia sobre los trasplantes y aparecen también algunas publicaciones. ¿Qué hace rápidamente las instituciones que de alguna manera tienen en cuenta lo que tiene que ver con los trasplantes en la Argentina? Por supuesto, el INCUCAI como institución más importante y protagónica en cuanto a la protección de la lista de espera, de todos los registros y de la distribución de órganos en Argentina. La Sociedad Argentina de Trasplantes, aquí a la derecha, como institución científica que apoya a los trasplantes y que genera una serie de consejos al INCUCAI, y acá al otro lado ven la Sociedad Argentina de Infectología, hoy juega un rol fundamental los infectólogos. Rápidamente nos juntamos estas tres instituciones y definimos esto que ustedes ven acá. Bueno, ahora se volvió a trabar. Acá está. Que ven acá, que es cómo teníamos que acercarnos a un donante cadavérico en el marco de la pandemia. ¿Por qué? Porque lo primero que surgió fue, ¿podemos transmitir la enfermedad a través de la donación cadavérica? Este miedo y en realidad desconocimiento nos hace ubicar rápidamente y decir, bueno, por lo menos en los donantes tenemos que descartar que tengan coronavirus. Entonces, fíjense este cuadro que es muy simple. Si es un caso confirmado de coronavirus, se descarta. Si es acá fíjense que es interesante ver que se viajó a algunas de las zonas afectadas. Esto es viejo, y estamos hablando viejo de hace 4 meses. ¿Por qué? Porque antes, al principio de la pandemia, los pacientes de riesgo eran los que habían viajado. Después de que apareció la circulación en la Argentina del virus, ya esto no tiene importancia y nosotros somos un país de circulación viral. Pero claramente que si
en este contexto de circulación viral, si el paciente no está confirmado, pero tiene enfermedad sospechosa de coronavirus, directamente también se descarta. Y recién el único paciente o el único donante que nosotros podríamos evaluar sería aquel donante cadavérico que no tiene ningún signo compatible con coronavirus. Y como avanzamos sobre el descarte de la enfermedad, avanzamos haciéndole el hisopado al donante. Esto quiere decir que los trasplantes que se han realizado bajo este criterio de entregar un órgano seguro en un donante que ha sido descartado el coronavirus, el COVID-19, a partir de una PCR, un hisopado de la nariz y de la garganta negativo para COVID. O sea, esto es muy importante porque la entrega de un órgano seguro tal vez es el primer paso esencial en los trasplantes de órganos. Y Argentina rápidamente lo puso a trabajar así y empezamos a generar esto. ¿Qué pasó con el ministerio? El ministerio dice, bueno, nos hicimos cargo de esto, pero hay pacientes trasplantados que empiezan a infectarse. Y fíjense qué interesante es que el ministerio dice, bueno, miren, lo más importante del tratamiento de un trasplantado infectado es tratar las complicaciones y las medidas de soporte, porque son los que más impacto tienen en la morbimortalidad, o sea, en enfermarse más o en morirse inclusive. No hay datos clínicos, dice el ministerio, para todas las drogas antivirales y todas las drogas que ustedes han escuchado en la televisión, inclusive con el plasma de convalecientes, que es un tratamiento que se está instituyendo. Entonces, como no hay evidencia y los médicos nos manejamos siempre por tratamientos que tienen evidencia. ¿Qué quiere decir que un tratamiento tiene evidencia? Quiere decir que es un tratamiento que se lo apliqué a muchos pacientes y que produjo una muy buena respuesta o una mediana respuesta o no produjo respuesta. Esto quiere decir que la evidencia es lo que nos sostiene a nosotros para poder aplicar con seguridad un tratamiento. ¿Qué pasa en este caso? No hay esta evidencia. La evidencia se está conformando a partir de los tratamientos que vamos instituyendo. Entonces el ministerio dice, no voy a prohibir nada ni voy a recomendar nada. ¿Qué pasa con el otro punto? Bueno, dice, por favor, utilicen esto, pero utilícenlo en el marco de ensayos clínicos. ¿Qué es un ensayo clínico? Es dar medicación a algunos pacientes, pero con controles muy estrictos de cómo son los efectos que esta medicación genera en determinados pacientes. ¿Qué le pasó a España? España dice que, dicen esto lo he sacado de datos de datos de publicaciones españolas, donde dice que la pandemia ha generado el mayor problema en el ámbito de la donación y trasplantes. ¿Por qué? Porque se saturó el sistema sanitario y las unidades de cuidados intensivos. No olviden ustedes también ven por televisión cómo el impacto que generó la epidemia en los países que no están preparados para tal, fue saturar rápidamente el sistema sanitario. Y esto fue lo que hizo Argentina también. Argentina hace una cuarentena mucho más larga porque le dio tiempo a preparar el sistema sanitario y hoy estamos ahí, medio al tope, pero pudiendo dar respuesta a la necesidad de los pacientes. Lo que dicen los españoles es que los hospitales se tuvieron que ampliar la capacidad para UTI, pero directamente para atender este tipo de pacientes afectados por el coronavirus. Inclusive, dicen, miren esta palabra que linda, se han medicalizado los hoteles, o sea, hoteles que se funcionan como hospitales para los pacientes más leves. O sea que el impacto que tuvo en la pandemia en España fue muy importante, una disminución enorme de los trasplantes. Vamos a ver si podemos pasar la otra. Estoy con pruebas para pasarla de nuevo.
Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que le estoy mostrando acá? Le estoy mostrando una comparativa del año 2019 y una comparativa con este año. Y fíjense que claramente los donantes, los trasplantes en la Argentina bajaron, pero no desaparecieron. Y tal vez lo más importante para decir es, con todas las medidas que se fueron generando, se pudieron realizar trasplantes. Fíjense la caída que se produce en abril y cómo el sistema rápidamente se prepara y vuelve a subir. Por supuesto que no sube a los índices o los números del año pasado, pero no está tan lejos y si bien en general estamos en la mitad de los trasplantes, lo importante es que el sistema se preparó para poder seguir dando respuesta. ¿Y en respuesta en dónde? Respuesta en el marco de esto que estamos viendo acá y que ustedes pueden tener acceso por internet en cualquier momento, y es terrible evolución de la curva. Fíjense, hasta el día de ayer, 12.000 casos, o sea que los casos van aumentando, y como ustedes saben, las camas de terapia intensiva están en una ocupación, si bien no máxima, está en una ocupación muy alta. Entonces, en este marco de dar respuesta a todos los pacientes infectados por coronavirus, el INCUCAI, la Sociedad de Trasplante, los médicos trasplantólogos, la población en general ha seguido con la idea y con las ganas y con el entusiasmo de poder seguir trasplantando a aquellos que están esperando. Entonces uno puede mirar esta información de un diario, pone lento para pasarla, y dice, con la pandemia se realizan menos trasplantes de órganos. Y esto es una verdad, pero también es una verdad esta información de otro diario, donde dice, en lo que va del año se realizaron un total de 407 procesos de donación con esta cantidad de órganos y tejidos que permitieron que 561 pacientes reciban un trasplante de órganos y 415 uno de córneas. Claramente, en la forma de publicitar esto, hace que uno pueda mirarlo desde el vaso medio vacío del vaso medio lleno. Y no me queda duda que mirarlo desde el lugar, no diría del optimismo, pero sí del lugar de decir, nos pudimos juntar para seguir dando respuesta en un marco sanitario que nunca esperamos tener, que nunca habíamos querido tener y que nos sorprendió absolutamente a todos. ¿Qué recomendaciones hay para pacientes que tienen un trasplante? Bueno, claramente es muy parecido al tema de la población general. Todas estas medidas que se han repetido de lavarse las manos, de tener la separación, de lavarse las manos después de ir al baño, antes de comer, después de tener de sonarse la nariz, de toser, de estornudar, puede tener contacto directo con alguna persona o su entorno, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca antes de lavarse las manos. Uno no debe cansarse de repetir estas recomendaciones que son para los pacientes trasplantados, pero que son para todas las personas por igual. Limpiar las superficies que habitualmente nosotros tocamos y los objetos con alcohol o con lavandina, como está explicado infinidad de veces en la televisión. Evitar el contacto con mascarilla a menos de 2 metros con personas, más si tienen síntomas, pero recuerden que los asintomáticos también pueden contagiar. Entonces, no debo estar con nadie a menos de 2 metros y sin mascarilla. Mascarilla es el barbijo. Ojo, esto es tremendamente importante. Y ojo porque en la angustia y el cansancio de la pandemia, uno trata de decir, bueno, necesito salir, necesito ver a mis amigos. No tenemos que hacer esto. Esto es mandatorio para nosotros, para la población general y muy especialmente para los trasplantados. Nunca tienen que estar a menos de 2 metros sin barbijo con una persona que no sea la persona que habitualmente convive con ustedes. ¿Por qué? Porque la posibilidad de contagio existe. Y ojo,
cojo con la apertura de los bares, porque la apertura de los bares y los comedores, y lamentablemente en los hospitales, en el personal sanitario, el comedor ha sido el foco tal vez más importante de contagio. ¿Por qué? Porque en el comedor mantengo la distancia, pero como entonces me saco el barbijo. Entonces la recomendación, si vamos a un bar, 2 metros, y cuando uno come, el otro tiene barbijo y viceversa. Quiere decir que comemos uno con barbijo y el otro come y al revés. No tenemos que olvidarnos de esto, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en este momento estamos viviendo la apertura de los bares al aire libre. Por supuesto que al aire libre es más difícil porque la ventilación misma hace que el contagio sea más difícil, más difícil. Permanecer en el domicilio según las normas establecidas y avisar telefónicamente a la consulta de trasplante. Yo pongo renal acá porque es lo que yo me ocupo, pero esto es para todos los pacientes. Avisar, tener contacto, todos los centros de trasplante, lo que hemos hecho, hemos armado situaciones para que nosotros podamos estar conectados con nuestros pacientes. Por supuesto, la alimentación sana, evitando el tabaco y el alcohol, fundamentalmente porque estos son dos elementos que producen deterioro sobre el estado inmunológico. Evitar, por supuesto, esto es algo para siempre, compartir comida y utensilios, los vasos, las servilletas, los cubiertos, el mate. El mate, lamentablemente, a partir de ahora y en los trasplantados, para siempre no se comparte más. Discúlpenme que les diga esto, pero el mate es individual, para ustedes, para siempre. Debería haber sido la recomendación que hayan tenido cuando se trasplantaron. El barbijo y el tapabocas, sobre todo si asiste a un centro sanitario, y la baja laboral, o sea, no trabajar si estamos en pacientes cuya profesión pueda estar en lugares de probabilidad de contagio, y siempre incorporar la teleconsulta, el WhatsApp, la llamada telefónica, las posibilidades de contacto que no impliquen presentarse o estar físicamente en los hospitales, en los sanatorios, en las clínicas, donde habitualmente se sigue el trasplante. Esto es muy importante también porque de alguna manera evita el tránsito y evita los contagios. Qué cosa interesante les quiero mostrar. Fíjense, les voy a mostrar un trabajo científico, un trabajo de la publicación que nosotros habitualmente leemos. ¿Y por qué les muestro esto? Porque los pacientes leves se pueden seguir en forma ambulatoria, pero este doctor que ven ahí dijo, ojo, si no lo sigo se mueren, ¿eh? Entonces, hay condiciones para seguimiento hospitalario. No hospitalario, y son que el paciente no tenga fiebre, que el paciente no tenga fatiga, que tenga la posibilidad de comunicarse, que pueda aislarse en su casa, que se chequee la temperatura 2 veces por día, que se chequee la saturación, o sea, que tenga un saturómetro para 3 veces por día, la saturación de oxígeno en la sangre es eso, y que se haga laboratorios cada 2 a 3 días. Esas son las condiciones para que un paciente infectado pueda ser seguido ambulatorio. O sea, tan importante esto que ustedes ante síntomas más leves deben consultar a su médico. Y su médico le va a decir si ustedes están en condiciones de necesidad de internarse o posibilidad de seguimiento ambulatorio. Pero si el seguimiento es ambulatorio, tiene que cumplir con esto. Y claramente, si aparece cualquiera otra cosa del lado de la derecha, la fatiga, los vómitos, no poder tomar la medicación, no poder tomar agua, fiebres, la saturación baja o el laboratorio mal, se tienen que internar en forma inmediata. Muchas gracias por estos minutos que me dieron la posibilidad de hablar. Estoy disponible para cualquier pregunta, pero quiero contarles que hoy es una tarea difícil la que hacemos los médicos que hicimos trasplante. Hemos tenido que cambiar prácticamente toda nuestra actividad, hemos tenido que armar salas especiales para pacientes trasplantados infectados, y la idea nuestra es poder seguir dando respuesta a los pacientes que no se nos infectan y poder seguir dando respuesta a los pacientes que están esperando un órgano, trasplantándolos en lugares comunes, en lugares seguros, instituciones seguras, para que la transmisión del COVID no se genere a través de la donación de órganos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Schiavelli.
ahora vamos a doctor Bertolotti. Qué alegría verlo. El doctor Bertolotti estuvo haciendo lo imposible durante estos minutos que hablaba el doctor Schiavelli para lograr conectarse, lo posible y lo imposible. Creo que es un milagro. Ahora, una sola cosita les digo, una vez que termine el doctor Bertolotti, vamos a ir recibiendo las preguntas. Con Valeria estábamos medio extrañados porque hasta ahora no estamos recibiendo preguntas, puede ser que nadie las haya hecho, o estábamos dudando si hoy, que es un día tan difícil, también estábamos teniendo algún problema técnico con eso. Pero al final de la presentación del doctor Alejandro Bertolotti, ambos van a recibir las preguntas que yo les voy a ir leyendo para que puedan ir contestando. Así que muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Y me ven? Bien. Ah, bueno. Sí, fue un desafío más. Primero, buenos días. Y una alegría estar acá, escuchando a mucha gente que conozco y ojalá pudiera ver a todos los que están detrás del otro lado. Pero bueno, es la nueva normalidad a la que nos hemos ido adaptando. Le agradezco a Rubén toda la introducción que me hizo. Yo la verdad es que conociéndolo sabía que iba a ser meticuloso y jugué un poco a usar ese lugar de Rubén para comunicar gran parte de lo que la comunidad de trasplante y de pacientes en situación de trasplante tienen que conocer. La verdad es que fue muy clara toda la presentación que él hizo. Así que no, básicamente me parecía que quería contarles en primera persona, de alguna manera como integrante de un equipo de trasplante intratorácico, cardíaco y pulmonar, cuál ha sido nuestra experiencia en toda esta crisis humanitaria que estamos atravesando. Y cuando uno piensa hacia atrás este periodo de todo lo que ha pasado, yo describo hasta el momento 4 etapas. La primera etapa era cuando estábamos todos de vacaciones y hacíamos chistes sobre el coronavirus, con algo que estaba lejos, no nos tocaba, parecía que era una amenaza para determinada parte del planeta, pero no para nosotros. Ese fue nuestro verano, mirando noticias y hablando sobre los murciélagos y haciendo incluso muchos memes sobre la cerveza Corona. Todos lo recordarán, hasta que hubo un primer caso en Argentina. Y ahí empezamos a mirar de otra manera las cosas. En ese mismo momento estaba ocurriendo el pico más terrible en Europa, y empezó a preocuparnos y empezaron a llegar a través de las mismas redes donde llegaban los memes, empezaron a llegar noticias terribles. Y se declaró entonces lo que inicialmente se llamó cuarentena, luego aislamiento obligatorio, y nos asustamos mucho porque no entendíamos, nadie entendía de qué se trataba todo esto, y teníamos que organizarnos para seguir atendiendo a los pacientes. Teníamos pacientes en lista de espera para trasplantar, pacientes trasplantados, pacientes quizá internados en urgencia, emergencia, y no teníamos muchos parámetros. El mundo en ese momento tampoco tenía muchos parámetros, y las noticias que llegaban eran realmente desalentadoras, porque los sistemas que supuestamente estaban más preparados colapsaban. Así que vino ese primer mes que es la segunda etapa para mí, que fue el mes de abril, fin de marzo y abril, donde desesperadamente buscábamos información. Dijimos, quedémonos quietos, le dijimos a nuestros pacientes, no vengan al hospital. De hecho, el virus todavía no estaba en el hospital, porque no había pacientes, pero teníamos temor de que llegara. No sabíamos dónde estaba el virus,
y le decíamos a los pacientes quédense en sus casas y no vengan a la consulta, y paramos prácticamente toda la actividad de cirugías programadas, incluso no relacionadas al trasplante. Esa etapa fue muy útil porque al no tener esa actividad cotidiana que nosotros teníamos, que es la práctica de ver pacientes, consultorios estaban vacíos, hubo un tiempo ganado para nosotros que fue indispensable para organizarnos, y realmente fue muy útil. Pudimos pensar cómo atender mejor, cómo organizar el hospital, cómo protegernos y proteger al paciente, qué necesitábamos, adquirir de a poco lo que necesitábamos, y fue muy importante desde ese sentido. La verdad es que cuando terminaba abril sentíamos que estábamos mucho más armados, aún sin saber lo que se venía, pero nos sentíamos un poco más seguros. Y entonces vino la segunda o tercera etapa para mí, mejor dicho, que es cuando dijimos, bueno, volvamos a trabajar, sigamos con nuestra actividad. Hoy la podemos hacer de una manera más segura, ordenada. Y estaba sucediendo lo mismo a nivel país, y estaba sucediendo lo mismo en todos los hospitales. Todos pudieron prepararse, todos pudieron ordenarse, se aumentaron la disponibilidad de recursos, y el crecimiento, que inicialmente fue mucho más lento durante esa tercera etapa para mí, hubo un detalle que para mí empezó a marcar una diferencia de lo que estaba pasando o lo que había pasado en otras partes del mundo. Y era que Argentina nunca dejó de trasplantar. Se siguieron haciendo trasplantes. Esto significa que se siguió haciendo procuración, ¿no? Porque todos sabemos que sin procuración no hay trasplantes, y eso no es poco. Eso quiere decir que el sistema podía seguir absorbiendo las actividades normales, cotidianas que teníamos hasta el año pasado, y en el cual estábamos orgullosos de la cantidad de trasplantes que podíamos haber hecho, una procuración creciendo cada vez más. Bueno, ese impacto, que si bien se sintió y generó una caída obvia de la actividad, lo importante es que no se detuvo. Los equipos de trasplante intratorácico estábamos sumamente preocupados, y empezamos a relacionarnos con las sociedades científicas. Rubén contó recién, el doctor Schiavelli contó muy bien todo lo que se hizo a nivel local, tratando de generar protocolos de manejo, de seguimiento, fueron muy adecuados. Y nosotros también intentamos buscar información a nivel mundial. La verdad es que hubo países como España, como Italia, países con una gran actividad de trasplante normalmente, Reino Unido, donde preguntábamos cómo están haciendo los trasplantes pulmonares, y nos decían, no estamos haciendo trasplantes, porque nuestro sistema se ha saturado, y entonces no podemos ni siquiera procurar. Y cuando había algo de procuración, los pulmones quedaban de lado, porque pensábamos que, claro, bueno, esta enfermedad afecta fundamentalmente el sistema respiratorio y cardiovascular. Esta tercera etapa fue donde primero aprendimos que podíamos seguir trasplantando, que lo podemos hacer con seguridad. Se hicieron muchos trasplantes intratorácicos y anduvieron muy bien, y pudimos ayudar a mucha gente en distintos centros que estuvieron activos. Y la verdad es que la actividad de trasplante cardíaco en el país y de trasplante pulmonar en el país no tuvo un impacto tan importante comparado con lo que venía pasando el año pasado para el mismo periodo. Eso es una muy buena noticia. Y los resultados fueron buenos además, los pacientes anduvieron bien. Y obtuvimos muy buenos donantes, y hasta el momento no hay ninguna noticia de que hayamos transmitido la enfermedad COVID-19
a un receptor a partir de un donante. Eso habla de un sistema que trabaja bien, seguro, y que tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Es una gran virtud que tiene nuestra estrategia sanitaria nacional. Tuvimos que aprender a utilizar un montón de herramientas que, si bien estaban pensadas y que uno intentaba y que las veía como una tal vez estrategia de calidad, hoy es una necesidad, que es la telemedicina, la teleasistencia, esto que estamos haciendo acá. Tuvimos que aprender a utilizar, yo ya tengo descargadas, no sé, 6, 7 aplicaciones para comunicación virtual. A todos nos ha pasado lo mismo, nos habremos vuelto expertos. Pero sin duda es una herramienta fundamental para mantener ese contacto que tan importante es y que mencionaba Rubén Schiavelli recién. Todas las recomendaciones que ustedes reciben al entrar en lista de espera o al ser trasplantados, de alguna manera los ponen en una pequeña ventaja respecto a la población general. Ustedes saben que hay enemigos invisibles a los cuales tienen que evitar. Y lo hacen muy bien y se entrenan para eso y lo hacen toda su vida. El problema es que no se puede generar esa conciencia en toda la población. Y la verdad es que hoy estamos viviendo una cuarta etapa. Una etapa en la cual necesariamente la estrategia ha sido retomar actividades necesarias para poder seguir trabajando como sociedad, pero esa etapa tiene un impacto, yo no soy el experto para hablar de esto, ¿no? Pero me interesa leer, tiene un impacto psicológico, sociológico tremendo. Y si bien ustedes o quienes están en situación de trasplante y sus familias tienen esa pequeña ventaja de entender lo que es el cuidado y ese enemigo invisible, el resto de la sociedad no lo tiene y lo niega como mecanismo de defensa. No es culpa de alguien, no creo que alguien lo haga intencionadamente salir a contagiar. No puede, no lo puede evitar, porque es algo interno, una negación por una necesidad. ¿Cómo vencer esa negación? Es tal vez insistiendo en la comunicación, en la buena comunicación, cosa difícil de conseguir, o a través del miedo, lo cual es terrible. Ojalá no sea así. Yo creo que nuestra misión como equipo de salud y tal vez la misión de ustedes como personas que tienen una situación especial de salud, tenemos que ser quienes multipliquemos de alguna manera la importancia que tiene estos cuidados y el detalle que tienen estos cuidados, porque no es tener un barbijo o un tapabocas suficiente, es usar correctamente el tapabocas, es usar correctamente los elementos de higiene y realizar los procedimientos de decontaminación de la manera correcta y adecuada todo el tiempo, cada vez que estamos entrando o saliendo de casa, yendo a sentarnos a un bar, yendo al supermercado. Lo que acabo de hacer es inconsciente. Me siento seguro porque estoy en mi oficina y me puse alcohol 26 veces. Pero este gesto que acabo de hacer es normal. Y es el momento en que yo llevo lo que tengo en mi mano justamente donde ingresa fundamentalmente el virus. Es muy difícil. Creo que hay que intentarlo y nosotros podemos ser artífices de esa comunicación. Quiero dejarle lugar a las preguntas, así que nada, yo quería simplemente transmitir algunos aspectos, no es todo lo que nos pasó,
Nuestro ánimo es una montaña rusa como las de ustedes. Por momento estamos arriba, eufóricos, y por momento estamos un poco más preocupados. Hoy estamos haciendo un trasplante cardíaco en este momento. Hay un equipo en quirófano. El doctor Arce está haciendo un trasplante. Así que la actividad sigue con seguridad. Hay oportunidades. Cuidemos esa estrategia, esa oportunidad que nosotros mismos nos generamos, tratando de transmitir los cuidados, porque es la única herramienta que hoy tenemos. No hay un remedio para esta enfermedad más que el cuidado. Bueno, los dejo acá y esperamos poder conversar y contestar algunas preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ambos. La verdad que se complementó muy bien, me parece, una presentación con la otra. Yo ahora voy a tratar un poco de distribuir, hay muchas preguntas, así que bueno, acá tenemos una de las primeras preguntas, me parece que por ahí la podría contestar Alejandro. Dice, buenos días, con los pacientes del interior que tenemos que viajar a Buenos Aires para trasplantarnos, ¿cómo se están manejando al respecto? No sé, Alejandro, si han tenido algún trasplante de algún paciente que ha venido del interior, o bueno, Sí, Rubén, no sé. sí. Es un tema que trabajamos con cada uno de los pacientes, sobre todo aquellos que están en una situación que probablemente sea más inminente la chance de un trasplante, y tenemos que tratar de organizarnos para que puedan llegar. Hemos tenido pacientes que han venido de Rosario, otros pacientes que han logrado organizarse un vuelo, y tratamos de que los tiempos que normalmente tratamos de que todo suceda rápido para cortar tiempos. Bueno, hacemos lo imposible para generar un tiempo de espacio mayor para que la gente pueda llegar. No hay vuelos comerciales, así que el transporte generalmente es terrestre, salvo que alguien tenga la chance de un vuelo sanitario. La verdad es que tenemos que considerar todo esto. Y si es alguien que es del interior muy lejos y un traslado terrestre es inviable porque sería demasiado tiempo, y pensamos que están cerca la posibilidad de un trasplante, no queda otra que pedirles que se vengan para Buenos Aires con tiempo y se queden alojados acá, a pesar de lo que implica para la gente decir, uy, voy a Buenos Aires donde está todo mucho más complicado, la zona caliente. La verdad que hoy el virus ya, si ustedes ven las noticias, se ha esparcido por todo el país, así que con los cuidados adecuados creo que es seguro. Perfecto, sí, nosotros tenemos obviamente desde el INCUCAI la misma sensación que bueno, hay que, como decís vos, tener todos los cuidados y las precauciones, y es más complejo, pero que se están haciendo todos los intentos para que eso pueda suceder. Rubén, creo que vos podés contestar esta pregunta. Soy Micaela Torres, trasplantada renal de Mendoza. Dice, una consulta, las personas que tienen que volver a trasplantarse, se tienen que hacer un estudio específico que se manda a Buenos Aires. Micaela no nos especificó qué estudio, no sé si vos lo podés identificar. Dice, hoy en día hay muchas personas fuera de lista de espera por ese estudio y no lo autorizan porque no hay vuelos. No, lo que debe estar hablando es del estudio, me imagino que hablará del crossmatch, porque lo que se está generando es que si hay un operativo en un lugar, la posibilidad de distribuirlo en forma regional es fácil. ¿Por qué? Porque paciente y donante están en el mismo lugar. Cuando nosotros tenemos que enviar algún muestra a través de donante en una provincia y receptor en otra, es donde se complica. Hubo un caso en San Juan que ocurrió ayer y mandaron un vuelo sanitario. O sea que si está hablando del crossmatch, generalmente lo fácil, lo factible es hacerlo en la misma región. Es un estudio que se hace, análisis de laboratorio que se hace a último momento entre el donante y el receptor, y
hay que saltear o sortear, mejor dicho, esa traba, tratando de hacerlo en forma regional. Con respecto a los estudios para reinscribirse en lista de espera, los centros de trasplante que inscriben pacientes tienen toda la posibilidad de hacerlo en forma local. Perfecto. Esta por ahí la puedes contestar vos, Alejandro. Nancy dice que en realidad, bueno, ella está esperando un trasplante de córneas y que tiene miedo. Me parece que es algo también de lo que estuvieron hablando antes, ¿no? El miedo que tenemos todos. Sí, claro. El equipo de salud también tiene miedo, pero hay que usar ese miedo nosotros, porque somos responsables de tratar pacientes, convertirlo en algo bueno, en seguridad, en cuidado. Digamos, no hay por qué dejar de tener miedo, creo que es una respuesta humana, normal. Simplemente que ese miedo no me paralice, sino que me motive a generar las respuestas necesarias para mitigarlo. Con respecto a los trasplantes de córneas, yo no soy experto en el tema, pero entiendo que las asociaciones de oftalmología en un momento habían recomendado disminuir la actividad, pero no sé actualmente cómo se está trabajando. Yo creo Y que... ahora volvieron, exactamente lo que perfecto. estás diciendo vos. Ahora volvieron, Perfecto, o sea, perfecto. Volvieron porque, bueno, obviamente superaron el miedo que ellos tenían, se organizaron para poder hacerlo y evidentemente hay que seguir trabajando y brindando oportunidades a la gente en un marco de seguridad. Digamos, no podemos detenerlo. creo que es lo que vos decís, que en un momento también como que pararon para tomar la precaución y decir, bueno, a ver cómo seguimos y cómo lo hacemos, pero después ahora arrancó de nuevo. Y siempre, nosotros siempre decimos, tratar de hablar con el médico, con el equipo de salud, con alguien del equipo con quien tengan confianza y también manifestarle ese miedo, porque ese miedo, como decía Alejandro recién, lo tenemos todos. Así que Rubén dice, ¿qué sucede, Magdalena, ¿no? Nos pregunta, ¿qué sucede con los pacientes en hemodiálisis durante la pandemia? Los pacientes de hemodiálisis durante la pandemia se han armado muy bien lo que se llaman los controles previos a ingresar. El control previo a ingresar, que llamamos triage, tiene 3 niveles. Un nivel de llamado telefónico al paciente de cómo está, si ha aparecido algún síntoma sospechoso entre una diálisis y otra. Un triage que se hace con los de transportes, los transportistas hacen preguntas con respecto a síntomas, y un triage que se hace en cada centro de diálisis cuando el paciente ingresa, que se les toma la temperatura y se hacen las mismas preguntas de aparición o sospecha de síntomas. Una vez que están ahí, que se cumplen estas 3 cosas, dializan hoy con una distancia de 2 metros y con una distribución de los técnicos con todos los equipos de protección y tratando que los enfermeros no hagan más que los pacientes que tienen que atender, o sea que no haya entrecruzamientos. La otra cosa importante es que antes los pacientes podían comer durante la diálisis y eso se ha restringido para que no haya circulación de mucamas distribuyendo comida, y se ha restringido a alguna cosa dulce en pacientes que lo necesitan durante las 4 horas de diálisis. Y otra cosa importante es que se ha rediseñado la sala de esperas a los fines de que estén separados cuando están esperando para entrar o para salir. O sea que toda la diálisis se armó en función de la pandemia, en función de evitar los contagios. Por supuesto, los pacientes que están en pretrasplante deberán seguir haciendo en forma tal vez un poco más lenta los pretrasplantes y estar en lista de espera. Y si aparece un operativo, como decía Alejandro, dar la posibilidad, cuando tengan la posibilidad, tengan la información que van a ser trasplantados, superar ese miedo y tener claro que lo que se le está ofreciendo es un órgano seguro. Más allá de que, como dijo Alejandro, todos tenemos miedo también. Rubén, para aclarar un poco, en la definición de triage, yo entiendo que son como los procesos de la recepción de un paciente, ¿es así? Es así, son procesos de selección que hacen que una serie de preguntas va a hacer que un paciente entre o no entre a la sala de diálisis y sea derivado a otro lugar por sospecha de
tener síntomas de coronavirus. Perfecto, viste que ahora es un término que escuchamos mucho, pero a veces no entendemos muy bien. Bueno, después acá hay otra pregunta que creo que el doctor Bertolotti, Alejandro la contestó recién, que dice, bueno, somos de Mendoza, dice Cintia, esto es lo bueno, ¿no? Que a este webinar se conectan pacientes de diferentes puntos del país y podemos tener más llegada, que es a lo que nosotros siempre desde el INCUCAI aspiramos. Dice, somos de Mendoza, pero tenemos que hacer nuestro trasplante en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Entonces dice que como no se están realizando traslados aéreos, sí tienen que esperar a que pase la pandemia. Me parece que Alejandro recién respondió un poquito eso diciendo que se están tomando las medidas para que esos trasplantes igual puedan producirse con diferentes alternativas que seguramente se conversan con la jurisdicción. Bueno, felicitaciones, hay varias, no se las voy leyendo porque hay varias preguntas también, pero hay muchos que los felicitan, dicen que los están viendo desde Entre Ríos, también que es todo muy interesante, y mucha gente pide el material, nosotros después la subimos la charla, así que quien no la vio la puede volver a ver. Ah, porque acá querían, Rubén, que pusieras, bueno, después te lo leo porque no apareció acá, pero yo ya lo leí, una de tus últimas diapos para que le puedan sacar una foto. Ahora te digo cuál es. Bueno, otra consulta es que los estudios se vencen este mes y obvio que tampoco se puede viajar, dice Cintia, pero recuerden que los que tienen que ver con el vencimiento de situación clínica están postergados por resolución. Así que esos no se vencen, el INCUCAI los va, digamos, va haciendo una renovación automática y solo deberían consultar con su médico a ver si hay algún estudio específico que deberían hacerse. Dice, ¿en qué situación de la pandemia se puede pensar que se podrá hacer más flexible el aislamiento para los pacientes trasplantados? Me imagino que dirá si para los pacientes trasplantados es lo mismo que para el resto de la población. ¿Será posible antes de la vacuna o debemos esperar que esté disponible la vacuna para poder hacerlo? Bueno, un poco ambos, si quieren contestar. Yo creo que el aislamiento va a tener que ser marcado en la población general y los trasplantados más todavía. O sea que no creo que puedan salir después que empiecen a salir los pacientes, la población general. O sea que creo que el control y el aislamiento más marcado y más cuidado tiene que estar sobre los pacientes inmunosuprimidos. Okay. Yo coincido, en tanto y en cuanto no tenemos un tratamiento efectivo para esta enfermedad y contra este virus, la única salida es la inmunización y por el momento no tenemos todavía esa posibilidad. Así que hasta tanto no estemos inmunizados y sobre todo aquellos que tienen la necesidad de tomar inmunosupresión o quienes están cursando una enfermedad crónica, necesariamente tendrán que cuidarse porque es la única herramienta que tenemos. Cuidarse ellos y que su entorno los cuide. Creo que eso es importante también. Gracias, Alejandro. Rubén, esta pregunta es para vos y por ahí si querés después la podemos contestar en privado. Dice, mi madre fue trasplantada en el Hospital Argerich hace 3 años y bueno, desde que comenzó la pandemia no concurre a la consulta. ¿Es posible manejar la extracción de sangre a través de la obra social en domicilio y que la consulta la tenga de manera virtual con los médicos? ¿Cómo nos manejamos? La consulta la hace la hija, se llama Ada. Los pacientes en Argerich están todos conectados por vía telefónica o por telemedicina y por supuesto que toda estrategia de poder evitar que los pacientes vayan al hospital es buena. Si hay una posibilidad que alguien le vaya a sacar sangre al paciente y el laboratorio sea enviado, está perfectamente bien. Vamos a hacer así, Ada, ahora Valeria te va a poner en la respuesta los teléfonos de WhatsApp del INCUCAI y vos nos escribís ahí y las chicas te van a pasar un teléfono a donde contactarte con el Argerich directamente. Es raro que no esté contactada con Argerich, puede ser que haya un paciente que se haya escapado, pero tenemos toda la lista y lo estamos llamando todos los días, lo estamos llamando habitualmente. Perfecto.
Dicen, en relación a las posibles vacunas que se están probando, ¿van a ser aptas para pacientes trasplantados? También, igual que para el resto de la población. Carlos Corti. Sí, yo creo que sí, igual que la vacuna de la gripe que damos a todos los trasplantados, creo que sí. Alejandro. Sí. No, opino lo mismo, sí. Más allá de que además, aparentemente va a haber varias opciones, ¿no? Pero creo que sí. Estamos todos esperando con muchas ansias, ¿no? Ese momento. Alejandro, esta pregunta es para vos. Dice, hola, soy Eduardo de Tucumán, trasplantado bipulmonar hace un año. Mi última biopsia de control fue en diciembre de 2019. Quería saber cuánto tiempo puede pasar para realizarme la biopsia de control, porque sé lo importante que es para el control de los pacientes. Sí, afortunadamente en trasplante pulmonar tenemos alternativas que nos permitan establecer si un paciente necesita ya en el periodo alejado una biopsia inmediatamente o se puede reprogramar. Y básicamente es hacer los estudios de función pulmonar, es decir, con una espirometría completa, bien realizada y con una comunicación con el equipo de salud, uno puede tranquilamente establecer si hay algún parámetro que nos indique que necesitamos hacer la biopsia ahora o simplemente podemos seguir monitoreando la clínica y eventualmente hacer reprogramación. Las biopsias son para control o para diagnóstico cuando está ocurriendo algo. Si está ocurriendo algo y tenemos que hacer diagnóstico, hay que hacer la biopsia. Si es solo para control, tenemos otras herramientas para poder hacer un seguimiento, porque no en todos lados se hacen este tipo de procedimientos. Así que simplemente con conectarse con su equipo de trasplante va a poder recibir la información necesaria. Pero se puede reprogramar, pensar cómo sería la mejor estrategia para cada paciente. Gracias, Alejandro. Rubén dice, soy trasplantada renal hace un mes y medio y quiero saber cómo es el tema del cuidado de la piel. Tengo una mascota que no sale a la calle, no la toco ni tengo contacto con él. Quería saber si la podía bañar con guantes puestos, aunque sea, ya que es de tamaño pequeño, Noelia. Sí, por supuesto. En el periodo, como es una trasplantada reciente, uno no recomienda que haya mascotas, por lo menos en el periodo más cercano. Pero el cuidado, como se está cuidando, sí, la podría lavar con guantes, no habría problema. Pero recordemos que el trasplante tiene periodos de inmunosupresión muy altos, que son el trasplante inmediato, porque uno trata de bajar las defensas en forma más activa y después con el tiempo esta inmunosupresión se disminuye levemente y se va manteniendo. Entonces, para ella mi recomendación es que la lave otro, pero si no pudiera se puede hacer con guantes para evitar que el contacto. Mira, esto yo tampoco lo sabía, así que todos vamos aprendiendo, ¿no? Dice, ¿algún comentario sobre las potenciales vacunas que están en proceso de desarrollo? Carlos pregunta. Yo, la verdad que es difícil opinar sobre las vacunas. Yo tengo expectativas sobre las vacunas. Creo que las vacunas han tenido un desarrollo muy importante y antes era incorporar un virus vivo o medio o atenuado, se le decía, y esto para que generara respuestas de defensa en los pacientes. Todo esto ha cambiado y la tecnología ha permitido que pedacitos de virus se incorporen en la vacuna y eso también genera respuesta. No soy un experto en vacunas, pero tengo altas expectativas en la serie de vacunas. Después acá nos pregunta Andrea, dice si hay tasas de pacientes trasplantados fallecidos por COVID en nuestro país. Si hay tasas. Sí, de pacientes Nosotros fallecidos por COVID. tenemos un control estadístico que hace el INCUCAI, donde todos los pacientes con COVID deben ser informados en cuanto a su evolución y diferentes sociedades científicas también la sociedad de infectología va evaluando y va cargando los registros. Sí, nosotros hemos también analizado el tema y participamos, como todos los equipos de trasplantes, del registro que contaba recién el doctor Schiavelli. Y la verdad es que, como el resto de la población, lo que hemos visto, por suerte, es una
por el momento una baja incidencia de contagio en pacientes trasplantados o en lista de espera, y que la gran mayoría de ellos supera la enfermedad, algunos con manifestaciones un poco más severas, y por el conocimiento que tengo sí ha habido algunas personas que han fallecido, pero bueno, esto es generalmente asociado a otros factores de riesgo. Es una sumatoria de factores que hacen que la evolución pueda muchas veces ser un poco más agresiva. Pero por otro lado, mirando el vaso medio lleno, es que hay una baja tasa de contagios, y esto tiene que ver con los cuidados que tienen los pacientes en situación de trasplante, y la gran mayoría, los que se contagian, la gran mayoría lo supera bien. Bueno, nos van quedando más o menos unos 15 minutos. Dice, bueno, no sé, porque es una consulta de córneas. Soy trasplantada de córnea del ojo izquierdo desde el 30 de enero. No me hago el control. Cumplo un año de trasplante. ¿Qué debo hacer? Vive en Tierra del Fuego. Dice, si esto la perjudica de alguna manera. Se tiene que comunicar con su médico. Ok. Esto para el doctor Bertolotti. Bueno, primero es un saludo, doctor Bertolotti. Somos papás de Sid Valeria del Río, de Sid Valeria de Río Gallegos, paciente suya, trasplantada bipulmonar hace 9 meses. Y la consulta dice, acá solamente podemos hacer análisis de sangre que tardan 10 días en estar los resultados del dosaje. Dependemos de los vuelos a Buenos Aires para enviar las muestras. Acá no se realizan por ahora. Perdón, que tengo que bajar. Por ahora, y algunas placas también podemos hacer solamente. Faltan algunos otros estudios. O con eso podemos estar tranquilos hasta que podamos viajar. Dice, ya que la biopsia no la podemos realizar por no tener vuelos. Bueno, creo que como hoy respondía también a alguien de Tucumán, es fundamental el criterio médico y cada caso particular. Es muy difícil generalizar. Así que lo más importante es que puedan tomar una consulta, eso lo pueden hacer ahora por teléfono. Esa consulta se hace en forma no presencial, van a tener una entrevista virtual con alguien del equipo y se va a tratar de pensar en conjunto la mejor estrategia de acuerdo a los recursos que ustedes tengan a la mano y a las necesidades que tenga por el cuadro clínico. Así que esto es lo que nos pone esta situación, ¿no? Que tenemos que tratar de utilizar de mejor manera los recursos con los que contamos, y afortunadamente la comunicación está abierta, es posible, a pesar de las distancias. Y con la comunicación podemos seguramente solucionar un montón de cosas. Sí, ¿no? Los grandes desafíos. Bueno, Cristina dice, soy paciente trasplantada desde hace 14 años y quería felicitar la gestión de los médicos, que lamentablemente se ve afectada muchas veces por la cobertura de las mutuales que no entregan medicación en término. Y los trasplantados tenemos que estar con la expectativa de que la medicación sea enviada. Bueno, nosotros esto lo sabemos, Cristina, y desde el INCUCAI, desde el equipo del área social, junto con las áreas sociales de los equipos de trasplante, estamos trabajando fuertemente en los problemas que se plantean. Hemos logrado formar una red y nos comunicamos nosotros, ya te digo, desde el equipo nuestro. Ahí están, veo que Valeria te pasó los teléfonos, en comunicación con los equipos de trasplante, y bueno, hemos podido ir resolviendo algunas cuestiones e ir poniendo sobre aviso a las autoridades que corresponden respecto de estos temas, porque es cierto que es muy angustiante cuando un paciente está a la espera de una medicación y no la recibe. Y muchas veces los médicos se ven también desbordados por esa situación, ¿no? Esto Rubén decían, no sé si tal vez lo hacemos al final, si pueden poner para que le saquemos una foto, la penúltima pantalla del doctor Schiavelli, donde describe los síntomas, etcétera, para trasplantados renales, así podemos sacarle una foto. No sé,
por ahí la ponemos al final. Bueno, soy de PAMI, tengo 72 años, sigo con los puntos, soy Nelly Ortiz. Y el mensaje anterior es mío, el de trasplante de córneas. A ver. ¿Con qué frecuencia se recomiendan los controles en pacientes que están estables? Pregunta Marina Soria. Esta es para los dos, porque por ahí es distinto para un trasplante que otro, ¿no? No dice si es trasplantado o no la pregunta. En trasplante renal pacientes estables puede hacerlo cada 2 meses. Un laboratorio. Sí, ¿me podrás repetir la pregunta, Roxana? Sí. ¿Con qué frecuencia se recomiendan los controles en pacientes que están estables? No especifica ni el órgano. Ok, sí, coincido. Habitualmente son cada 2 o 3 meses, es lo habitual en los pacientes estables. Acá me parece, esta pregunta de alguna manera creo que ya la respondieron. Dice, quería preguntarles si hay alguna información de la cantidad de trasplantados infectados con COVID. Esa información la tiene el INCUCAI, de hecho, porque la base la maneja el INCUCAI. Claro, la información total sí, la tenemos nosotros. Bueno, vamos a ver si la podemos conseguir para el próximo webinar, porque es una información que no manejamos tampoco directamente desde el área social. A ver. ¿Cómo se están manejando con los pacientes que tienen que realizar estudios pre-trasplante para ingresar a lista? Se tiene que facilitar a través de, por supuesto, un seguimiento ambulatorio, telefónico. Se pueden ir haciendo estudios en centros que no tienen riesgo en cuanto al COVID y que cumple con todas las condiciones. Pero se pueden hacer estudios. O sea, no es necesario ir al hospital, uno se puede manejar en forma ambulatoria y hay una cantidad importante de estudios que se pueden manejar en forma telefónica en centros de diagnóstico, por ejemplo. En el caso de los trasplantes intratorácicos, muchas veces requieren internación porque hay que hacer estudios invasivos, cateterismos, por ejemplo. En esos casos, nosotros, y creo que la mayoría de los centros de trasplante intratorácico han generado los espacios para continuar evaluando a los pacientes con las medidas de seguridad adecuadas. Por lo general, digamos, como elemento distintivo en esta situación es que cada paciente que va a ingresar a una internación tiene que hacerse 48 horas un hisopado, 48 horas antes de la internación, un hisopado para diagnóstico de SARS-CoV-2, y si se detecta que es portador o que está muchas veces asintomático, obviamente hay que postergar todos los estudios. Ok. Esta pregunta es de Magdalena Rubén. Yo interpreto, dice, ¿es conveniente seguir en hemodiálisis hasta que salga la vacuna por el virus? Entiendo que por ahí Magdalena está preguntando si ante la opción de un trasplante es mejor seguir en hemodiálisis o trasplantarse. En los casos de donante vivo se han postergado los programas porque uno sabe, tiene fecha para trasplantarse en cuanto sea más seguro. En caso de donante cadavérico hay que trasplantarse si consigue si hay un buen órgano, un buen donante. La verdad es que debería trasplantarse siempre y cuando las medidas se cumplan, y generalmente se cumplen en Argentina. O sea que no deberían suspenderse los trasplantes de donante cadavérico. Bueno, Maxi nos dice que ellos pudieron viajar con su madre en un avión sanitario para hacerse el trasplante que se tramitó a través de la obra social. Quisiéramos saber si hay un número de pacientes trasplantados, de nuevo, infectados por COVID y cuáles fueron los tratamientos. A veces la información ayuda a bajar la incertidumbre. Claudia. Hola Claudia, ¿cómo va? Claudia Mosler, que hace poquito cumplió
muchos años de trasplantada renal. Bueno, los registros, como dijimos, están en INCUCAI y vamos a conocer los datos. Cada uno tiene los datos de su propio servicio, pero los datos generales los vamos a conocer cuando estos registros se puedan analizar. Un beso a Claudia. Vamos a también a comprometernos por ahí para la próxima reunión a tener este dato, ¿no? Lo vamos a consultar acá en el INCUCAI. A ver, ¿qué más? Bueno, ya estamos casi terminando. Buenos días, fui trasplantado de médula en la Fundación Favaloro. Gracias a todos los médicos por cuidarnos. Gracias por la charla acá. Doctor Schiavelli, un saludo grande desde Chaco. Tuve el placer de conocerlo en el año 2000, con falla renal y un reimplante. Soy Pablo Taborda. Doctor, Bueno, y el doctor Bertolotti también le dice, y doctor Bertolotti tuvo el gusto de conocerlo en la Fundación Favaloro. Así que Pablo les manda a ambos saludos. Bueno, un un saludo para abrazo Pablo. grande para la gente de Chaco. Dice, ¿quién regula el protocolo de diálisis para que se cumpla? O sea, debe ser quien fiscaliza que se cumpla, porque no están así en la práctica. Nada, el ministerio, por supuesto, de cada provincia regula los criterios y regula que se cumpla. El poder de policía lo tiene, el poder de control lo tiene los ministerios. Claro, y la pregunta que sigue es similar porque dice, como paciente, ¿qué puedo hacer si dializo en una institución donde no se cumplen los protocolos? Imagino Lo que tiene primero que es hablar acudir. con el médico, con el director médico y explicar en dónde cree que no se están cumpliendo los protocolos, porque a veces hay sensaciones, sobre todo al principio de la pandemia, había situaciones en las cuales uno cree que debe por desconocimiento, algunos pacientes pensaban, bueno, hay que hacer tal cosa. Y lo que se fue generando en conocimientos que fuimos aprendiendo con el tiempo. Entonces, esto fue una construcción de conocimiento ante una cosa nueva y a partir de las experiencias de otros. Entonces, algunas cosas fueron cambiando. Pero hoy, si uno cree que en su centro no se están cumpliendo los criterios que antes nombré, tiene que hablar con el director médico y decir, mira, me parece que estas cosas que yo tengo entendido son así, no se están haciendo. Seguramente se van a corregir. Esta me imagino que contestarían los dos, a ver si es cierto. Dice, si un paciente tiene contacto a menos de 2 metros sin barbijo, pero no sabe si la otra persona tiene COVID, ¿el paciente debe realizar algún tipo de prevención? No, tiene que estar atento a los síntomas, porque no sabe que si esa persona era portadora del virus. Entonces, tiene que estar atento a si a él le aparecen síntomas. Diferente es si tuvo contacto estrecho con alguien que sí tiene COVID. Ahí tiene que consultar inmediatamente y probablemente lo tenga que hisopar. Pero si el contacto estrecho fue con alguien que no sabe si tiene COVID, no tiene síntomas, no tiene nada, lo único que tiene que hacer es no volver a repetir ese contacto con nadie y estar muy atento a los síntomas de fiebre, de diarrea, de fatiga, de dolores musculares, de erupciones en la piel, o sea, todos los síntomas comunes y los síntomas raros del COVID. Hay que estar muy atento a eso y sí consultar a su médico y decir, me pasó esto. El médico le va a decir lo mismo. Sí, coincido con lo que dice Rubén. También es importante conocer el tiempo de exposición y el lugar de exposición. Cruzarme casualmente con alguien en la vereda que no tiene un barbijo, las posibilidades son bajísimas de que pueda ocurrir un contagio. Si estuve conversando cara a cara media hora, es otro tema.
Entonces, todos esos factores son los que cuentan, y más si era en un ámbito cerrado donde no está ventilado. Así que son las cuestiones que hay que tener en cuenta para poder definir si un paciente es un potencial caso sospechoso. Perfecto. Romina Capelluti, soy trasplantada renal hace 22 años en el Hospital Argerich. Gracias por Saludos toda a la Romy. información que brindaron. Y acá, Saludos a Romy. tienen sus grupos de fans, acá ustedes, doctores. Sí. Mi nombre es Vanessa Barrio Nuevo y me atiendo con el doctor Alexis Ini, puede ser, del Hospital Del Argerich. Hospital Argerí de Trasplante Cardíaco. Perfecto, dice que también quiere agradecerle y mandar su saludo. Felicitaciones de Tierra del Fuego. Esto, la verdad que a nosotros nos reconforta saber que hay gente que nos está escuchando y que, repito, podemos llegar a tantos lugares que en otros momentos, la verdad, no podíamos o no. Bueno, la tecnología nos empujó a una cosa que debiéramos haber hecho antes, ¿no? Sí, sí. No lo Después habíamos hay, pensado. claro, exactamente. Y mirá que nos pedían los pacientes, pero bueno, de alguna manera, bueno, ¿dónde suben la charla? Dice Romina, la vamos a subir al canal de YouTube del INCUCAI y después siempre ponemos un link en la web. Felicitaciones al INCUCAI y a todos los equipos de trasplante. Buenos días, consulto. Mi hijo de 15 años perdió el injerto hace un año por culpa del virus B larga K, ¿puede ser? Sí. ¿Cuán posible sea que vuelva a contraer que lo vuelva a contraer en un segundo trasplante? Actualmente está haciendo diálisis peritoneal. Perdonen, pero yo a veces no sé si algunos términos no los entiendo bien. No hay una relación directa de aparición de repetición del virus. Hay que estar muy atento, hay que estar bien controlado, pero no. Saludos desde Jujuy, soy paciente con insuficiencia renal crónica, Sabrina es. Y trasplante, esa es una realidad en mi caso, y estas charlas me ayudan a tomar conciencia, muchas gracias. Éxitos desde Chubut, que dicen que les gustó también la charla. Bueno, Romina dice que es muy fuerte todo lo que están diciendo, todo lo que está contando también el doctor Schiavelli, que a veces la cabeza no aguanta tanto y que dice, por lo menos la mía está llegando al límite. Creo que se refiere a que a veces hay como mucha información. Entiendo lo que dicen ambos y son los que saben, tenemos que hacer caso, es muy fuerte todo lo que pasa. Es importante esto que nosotros no lo dijimos en la charla, pero hay una recomendación de no consumir tanta información respecto de lo que está pasando. O sea, nosotros como personas, no como pacientes, sino todo el mundo no debe saturarse con la información. Debemos también tener información de otras cosas, dirigirnos a mirar en la televisión otras cosas, la música, el arte, las películas, no volvernos locos con la información del COVID, porque lo que dice Romina es muy cierto. Uno se satura y si encima se siente en riesgo por la condición que tenga, es peor. Así que una recomendación es que el consumo de información con respecto al COVID tiene que ser dosificado y tenemos que dirigirnos a consumir arte, películas, series, músicas, teatro, todo lo que la televisión nos pueda ofrecer o las redes nos puedan ofrecer. Coincido Pues, totalmente con lo que dice perdón, Alejandro. Rubén. Sí, sí. Y la verdad es que el tiempo que muchas veces pasamos con el teléfono en las redes es increíblemente mucho más de lo que supondríamos si nos preguntaran cuánto tiempo estuviste en las redes. Uno puede pasar horas en el día conectado y leyendo y angustiándose. Así que creo que una de las mejores maneras es lo que dice Rubén. Yo lo hago, con mi familia lo hacemos. Yo no consumo información más allá de lo que quiero buscar y encontrar, y punto. Es la información que necesito
de las fuentes que necesito y nada más. El resto son opiniones, son muy censurables muchas veces, así que, y nos genera todo esto que estamos conversando, ¿no? Este malestar. Consulta para el doctor Schiavelli. ¿Han habido casos de trasplantados renales que tuvieron COVID y están recuperados? Sí, por supuesto. La mayoría se recupera. No es una condición para mortalidad. Si bien a veces la tienen que pelear, pero la mayoría se recupera. Soy Guido de Mendoza y trasplantado hepático en pandemia. No tuve miedo, entré tranquilo y con fe que salía todo bien, y así fue, y confianza en mi equipo. Guido, si sos el Guido que yo creo que sos, que además es un compañero, te mando un abrazo enorme, enorme, y me siento muy emocionada de que estés ahí. Sigo leyendo un poquito más las preguntas. Bueno, ya nos estiramos 5 minutitos más y después vamos cerrando. Acá hay muchas felicitaciones, a pesar de todos los inconvenientes técnicos que parecían al principio contra todo, aquí estamos. Bueno, si un paciente tiene contacto a menos de 2 metros sin barbijo, esto ya está, ya lo leímos, era de Leonardo. Espérenme un minutito que voy leyendo. Acá hay una que, a ver, dice, el análisis es detección de anticuerpos HLA, clase 1 y 2, Micaela Torres. De la pregunta que hicieron antes. Sí, y ahí. Mica, determinación Sí, específica por está bien. Lumiex. Ahí, eso lo puede hacer en un centro especializado, autorizado. En cualquier provincia esos estudios se pueden hacer, no hay que derivarlos. A veces hay algunos específicos como los MICA que pueden ser necesarios, pero esos anticuerpos que son anticuerpos antidonantes, porque tuvo un trasplante antes y ese trasplante le generó anticuerpos, se pueden hacer en los centros de trasplante que están autorizados en cada provincia. Estoy trasplantada hace 22 años y tengo síntomas de contagio. ¿Tengo que dar aviso al médico? Siempre. Siempre. Guido es quien cree que yo era, porque acá Guido dice, perdón, además de paciente, soy coordinador del INCAIMEN. Como ven, a nosotros también nos pasan cosas, ¿no? Un gran compañero, Guido, y un profesional que ha laburado toda su vida por la procuración de órganos y un día le tocó estar del otro lado y ahí fue a pelearla. Soy Jorge, me trasplanté hace 2 años y hace una semana que todo lo que como me produce gases y el riñón se pone duro y todo está, y toda esa zona amortiguada, dice, para el doctor Rubén. Tiene que consultar a su médico enseguida. Hay síntomas, no quiero asustarlo, pero hay síntomas digestivos de COVID. Generalmente es la diarrea, pero tiene que consultar a su médico enseguida. Probablemente no sea nada y sea algún cambio de dieta, pero tiene que consultar a su médico. Bueno, esta es para nosotros, para el INCUCAI. Dice, soy de Tucumán y quería consultarle si el carnet de trasplantado, se refiere a la credencial de la ley 26.928, tengo que tramitarla aquí o en Buenos Aires. Es lo mismo, la podés tramitar a través de Cucaytuc o podés mandarnos un mail a nosotros. Ahí Valeria lo puso a pacientes@incucay.gov.ar y ahí nosotros te renovamos la credencial. Bueno, última pregunta. Rubén, ¿podés poner la diapo esa para que puedan, no sé, Valeria, si se puede, o lo dejamos directamente para cuando ponemos la presentación en YouTube?
Se puede, ahí le doy el poder de presentación, pero también están pidiendo que de esa placa hagamos una placa para redes, así que ahí le pongo para bueno. compartir. Perfecto. Y Verónica también dice si le podemos mandar las grabaciones anteriores. Fíjate, Verónica, que en las redes del INCUCAI vas a encontrar los títulos de las charlas y los links directos para poder conectarte. Capaz que después hacemos una donde tengan todas juntas ahí. Bueno, entonces elijo una última pregunta y ya nos vamos despidiendo. A ver. A ver, esta para ambos, ¿eh? ¿Puede un paciente salir a caminar 2 veces por semana? Un paciente Sí, claro. trasplantado, ¿no? Sí, bajo las condiciones de seguridad adecuadas, diríamos que todas las actividades al aire libre, con las condiciones de cuidado, son menos riesgosas que las actividades compartidas en un ambiente no ventilado. Así que sí, es saludable, de hecho ya es una recomendación para la población general y para un trasplantado con seguridades, sí, lo puede hacer. Yo le agregaría protección ocular, si puede ser. Perfecto, perfecto. Totalmente de acuerdo. Bueno, qué decirles, les agradecemos un montón al doctor, además Bertolotti, le agradecemos un plus porque realmente hizo lo indecible para poder estar presente y conectarse. Tenía muchos problemas con su Mac. Al doctor Rubén Schiavelli obviamente también, a ambos les agradecemos por haber estado en este webinar. Y bueno, y a todos los que estuvieron del otro lado haciendo las preguntas también, acuérdense que va a quedar grabado y que todos, desde los equipos de trasplante y desde el INCUCAI y las jurisdicciones, seguimos trabajando para que entre todos podamos atravesar esto que va a terminar en algún momento. No sabemos cuándo y tendremos que tener un poquito más de paciencia, pero lo importante es saber que va a terminar. Alejandro, un cierre que quieras dar y después Rubén y después cerramos. Bueno, primero agradecer a INCUCAI por brindar este espacio y permitirme compartir también todo lo que hemos aprendido, lo que nos falta aprender, todo lo que no sabemos con todos ustedes. Y eso nos ayuda también como parte del recurso humano de salud a sentirnos más cerca de los pacientes, que también se extraña eso. Un saludo a toda la gente que ha estado ahí pendiente de esta charla que tuvimos hoy. Un gran abrazo a todos y ojalá que todos podamos ayudarnos a generar esta conciencia que nos permitió tener este pedacito de espacio para seguir adelante con los trasplantes. Un abrazo grande. Gracias, Rubén. Nada, quiero primero agradecer la oportunidad al INCUCAI, agradecer haber tenido de compañero de charla a Alejandro, el cual es un amigo y el cual coincidimos muchas cosas en cuanto a trasplante y procuración, y decirle a los pacientes que falta poco, que esto va a mejorar, que esto lo vamos a pasar y que este último esfuerzo que tenemos que hacer es muy importante porque cuidándonos, estando más en casa, estando menos reunidos con gente que queremos, por más que la extrañemos, es la única solución que tenemos hasta la vacuna. Así que fuerza, tratemos de superar esto juntos, tratemos de estar comunicados por estos medios nuevos que han aparecido ahora y que nos permiten tantas cosas, hasta mirarnos, hasta poder vernos, hasta poder mostrar si tenemos alguna lastimadura en la piel. Realmente creo que estos medios nos han ayudado a estar cerca en situaciones en que no podemos estar cerca. Muchas gracias, mucha fuerza y espero que esto pase. Sé que va a pasar y ya nos vamos a encontrar en una situación mucho más cercana, mucho más, más humana, si se quiere. El otro día escuchaba que el virus nos sacó algo que tiene que ver con el cariño, porque tiene que ver con los besos, con los abrazos, con estar juntos. Bueno, ya lo vamos a recuperar eso. Pero hay una cosa importante que quiero destacar. El virus, así como nos enseñó que podíamos comunicarnos, nos vino a recordar
cuidados que debíamos haber tenido y que a veces se fueron como flexibilizando. Entonces, de nuevo, al barbijo por mucho tiempo cuando salimos, de nuevo a no compartir los utensilios, de nuevo a limpiar las superficies que utilizamos siempre. Eso no lo perdamos. La bioseguridad que nos enseñó el virus es el único cosa buena que nos tiene que quedar del virus. Muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos, un abrazo a la gente del INCUCAI, un abrazo a Alejandro y a todos los pacientes, a todas las personas que estuvieron escuchándonos. Abrazo, Rubén. Bueno, entonces, saludos para todos y nos volvemos a ver en 15 días que vamos a estar publicando el próximo tema del webinar y también recibiendo las opiniones y los temas que ustedes, pacientes, familiares, lista de espera, quieren tratar. Un abrazo, nos vamos.